Cuando uno le pone mucha presión a un niño para empujarlo a hablar y que ese sea su única manera de comunicarse, ese cerebrito se va a apagar más que nunca. Está ese mito de que el niño no va a hablar. No, eso no es así. La realidad es que cuando uno trabaja con un dispositivo, debería darle seguimiento a las dos cosas. El dispositivo se debería entrenar y usar para la comunicación diaria. Uno, cuando está trabajando con un niño que tiene algún tipo de dificultad con el desarrollo del habla o algún tipo de capacidad, digamos como autismo o lo que sea, cuando ya tiene 5, 6, 7 años, es una presión que uno siente como, tanto como padre, me imagino, que no soy, pero me imagino, y también como profesional. Creo que lo más importante de todo es entender que los dispositivos, aunque sean algo que son diferentes, y quizás uno no tiene mucha información sobre ellos cuando está empezando y que hay mucho miedo alrededor de esas cosas, que no dejen de encontrar la manera de ayudar a que sus hijos avancen por miedo. De un niño que se da fuerte, muy fuerte, tenía un casco, tenía de todo porque no paraba. Si no me acuerdo mal, pasó un año antes de que se dieron cuenta que la razón por la cual se estaba pegando era porque tenía gastritis tan severa que tenía todo quemado adentro. Wow. Y solo hablar de eso me llena los ojos, como porque si a ese niño le hubiésemos dado, y yo digo hubiésemos porque yo era parte de su equipo, alguna manera de comunicarse, quizás ese comportamiento no se hubiese puesto tan severo. Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio acá en el podcast de Nutri Behavior. Y en el día de hoy tengo a mi querida Dani, quien es como la unicornio, como les dicen en nuestro campo, porque además de ser analista de conducta, también es terapeuta del lenguaje. Y el tema que va a hablar el día de hoy es sobre la utilización de los dispositivos aumentativos y alternativos en los niños que tienen algún tipo de diagnóstico. Mi querida Dani, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Mari? Gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá. Sí, estoy muy emocionada porque sé que es un tema que, además de ayudar a muchas familias y que hay como mucha confusión, es un tema muy interesante. Además que hay niños que no se pueden comunicar con palabras habladas, entonces el saber que existe esta alternativa es importante que las familias también lo conozcan y que no le tengan miedo, ¿no? Entonces, pues bueno, si es la primera vez que una familia te ve por acá, ¿quién es Daniela Morano? Bueno, Daniela Morano es una amante de su trabajo, tiene mucha pasión. La verdad es que hace muchos años que estoy trabajando con niños con diferentes tipos de discapacidades y me encanta tanto el campo de terapia del habla, tanto como el de comportamiento, así que decidí tratar de unirlos y hacer un bebé. Y así es como nació lo que hago hoy por hoy. Con mis años de experiencia, lo que hay mucho es que hay muchos casos que los niños no pueden comunicarse verbalmente y nadie sabe qué hacer o cómo ayudar, cómo asistir, cómo hacer que ese niño que tiene tanto, esa niña que tiene tanta información en su cerebro pueda comunicarse, pueda expresarse y pueda obtener objetivos que quizás uno no pensaba que eran posibles por no poder hablar. Así que decidí tratar de tomar toda la información que tengo de speech y toda la información que tengo de ABA y ayudar a los dos lados a poder funcionar como un equipo para esa niña o ese niño que quizás no está hablando. Así que eso es lo que hago. Me encanta ayudar a las familias y me encanta poder ayudar también a los profesionales que están buscando más para sus clientes. Dani, comencemos hablando sobre qué exactamente es la comunicación. La comunicación tiene diferentes tipos de variaciones, en el sentido de que no es solamente verbal. Es la más común, es la que todos normalmente usamos o la mayor cantidad de la gente, pero en realidad hay diferentes tipos de comunicación en el sentido de que hasta nosotros que podemos hablar verbalmente también usamos señas. Si hay alguien que está muy lejos para decirle que necesitamos que venga, podemos usar, por ejemplo, la comunicación se puede usar también con imágenes, ¿no es cierto? Uno ve la imagen del stop
y uno sabe que tiene que parar, ¿ok? Esos son todos tipos de comunicaciones. También se puede escribir, por escrito no se puede comunicar. Hay diferentes tipos. Lo que pasa es que cuando una persona no puede hablar verbalmente, nosotros le quitamos la oportunidad de poder no solo expresarse de alguna manera, pero también desarrollar el lenguaje y la gramática del idioma en el que están viviendo día a día. Entonces, gracias a Dios, alguien inventó lo que son los dispositivos de comunicación alternativa y aumentativa. En inglés le decimos AAC, en español les dicen CAA, que básicamente son como un iPad o una tableta o algún tipo de computadora, a veces puede ser, que puede asistir a una persona a comunicarse que no puede hacerlo verbalmente, que también es considerado un tipo de comunicación. Quería empezar por ahí porque, como te decía, a veces hay como ese mito de que la comunicación es simplemente las palabras habladas, ¿no? Ujú. Y que pues muchas veces tenemos estudiantes que eso quizás no sea como la manera o la posibilidad que tenga ese niño o esa niña de comunicarse. Entonces, por eso ahí viene, como tú dijiste, gracias a Dios, estos dispositivos que le dan la oportunidad al niño de poder expresarse cuáles son las cosas que quiere y que no quiere. Entonces, específicamente, ¿qué son los dispositivos aumentativos y alternativos? Bueno, hay diferentes tipos, ¿ok? En inglés les dicen high tech y low tech. Eso quiere decir que es como más avanzado técnicamente o menos avanzado. Existen los que son solo un botón que uno lo aprieta y se graba una palabra y esa palabra cuando uno lo aprieta se dice. Hay otros que es como un rectángulo que tiene diferentes dibujos que uno le desliza adentro y también uno tiene que grabar su propia voz y el niño puede apretar y habla esa palabra del dibujo que está apretando. Lo que pasa con esos tipos de dispositivos es que al ser de baja tecnología, normalmente lo que pasa es que le limita el vocabulario a esa persona. Es una buena manera para empezar, para las cosas diarias, para minimizar la frustración hasta que se pueda obtener el dispositivo que es más avanzado técnicamente, que es más caro, porque esos tipos de dispositivos son como, puede ser, como te dije, un iPad, puede ser una tableta, puede ser una computadora, ¿ok? Y ahí viene un programa que viene cargado adentro de ese dispositivo que se usa para comunicarse. Hay diferentes tipos de los que son más técnicos que están creados por diferentes tipos de compañías. Básicamente, el que uno elige es el que debería de ser mejor para ese niño o esa niña, dependiendo de cómo aprende, qué tipo de terapias ha tenido hasta ese momento y qué tipo de vocabulario tiene. Y también cómo funciona su cerebro, si es más basado en patrones, si es más basado en, por ejemplo, les gusta cuando algo es más predictive, se dice en inglés, que uno puede saber qué es lo que va a seguir, ¿ok? Em, y todo eso lo hace una terapeuta de el habla. Ella es la que haría la evaluación para decidir qué tipo de dispositivo es el mejor para ese niño o para esa niña. Hay muchas cosas que la terapeuta debería de mirar y tomar en cuenta. Cuando yo hago esos tipos de evaluaciones, si ese niño no es mi cliente de ABA, normalmente trato de involucrar a todo el equipo. Trato de involucrar al equipo de ABA, al analista, al RBT, porque ellos son los que los conocen más. Al niño están todos los días, muchas horas por día con ese niño, así que esa información es muy importante. Obviamente a los padres porque también tiene que ser un dispositivo que ellos sientan motivación para usar, que les sea fácil para programar, para usar, para todo. Así que es muy importante que los padres estén de acuerdo y que se sientan cómodos con el dispositivo que se va a elegir. Y también voy a involucrar a la terapeuta ocupacional, que es muy importante, aunque mucha gente no lo piense, porque hay ciertas habilidades de motricidad que debe de tener ese niño también. Y bueno, si hay otra terapeuta del habla que quizás no haga ese tipo de evaluación, pero sí esté tratando al niño para el habla, o sea, la comunicación verbal. También la voy a involucrar porque deberíamos estar, o sea, con la misma idea para ese niño. Exacto, sí. Sí, la colaboración es algo que es sumamente importante y que todo el mundo esté como en la misma página,
para que ese niño o esa niña pueda ser exitoso, ¿no? A la hora de usar el dispositivo. Y Sí, hablábamos antes de grabar esto, Dani, de que me comentabas que hay muchas personas que tienen como miedo, ¿no? Como ese miedito a usar el dispositivo. sí. Entonces, me gustaría que habláramos sobre cuáles son los mitos más comunes que escucho sobre el dispositivo de AAC. Voy a empezar con decir que los mitos también los tienen las terapeutas del habla, así que no se sientan mal por tenerlos. El uso de los devices o de los dispositivos no es algo que nos enseñan en la escuela. Es algo que uno tiene que darle seguimiento después de que se gradúa con su másters de terapia del habla. Y la verdad es que te tiene que gustar y te tiene que interesar porque no es que la información esté por todos lados, ¿ok? No es fácil de obtener. Así que van a encontrar muchas terapeutas del habla que quizás no se sientan cómodas con el uso de los dispositivos, que para mí está bien que uno pueda admitir eso porque es normal. Pero bueno, los mitos, el número uno es que el dispositivo va a impedir que el niño hable verbalmente. Eso no es verdad. Hay muchísimos estudios y data que nos enseña que no es así, que la realidad es que muchos niños que usan dispositivos tienen algo que en inglés le decimos apraxia, ¿ok? Que es un tipo de problema de motricidad oral, ¿ok? Que impide que ese niño pueda comunicarse verbalmente. A mí me gusta decirle que eso es como un tipo de stage fright, ¿ok? Como que el cerebro está funcionando bien y que la boca se mueve bastante bien, pero que la señal del GPS del cerebro a la boca no llega. Y al momento de hablar, uno como que se frisa y no puede hablar. Entonces, cuando uno le pone mucha presión a un niño para empujarlo a hablar y que ese sea su única manera de comunicarse, ese cerebrito se va a apagar más que nunca. Y creo que ahí es donde está ese mito de que el niño no va a hablar. No, eso no es así. La realidad es que cuando uno trabaja con un dispositivo, debería darle seguimiento a las dos cosas. El dispositivo se debería de entrenar y usar para la comunicación diaria, pero uno puede seguir trabajando en el desarrollo de los sonidos del habla verbal. Lo único que uno no va a hacer que el habla verbal sea siempre la única manera disponible para que esa persona se comunique. Y con ese mito también les digo que uno, cuando está trabajando con un niño que tiene algún tipo de dificultad con el desarrollo del habla o algún tipo de discapacidad, digamos como autismo, lo que sea, em, cuando ya tiene 5, 6, 7 años, es una presión que uno siente como, tanto como padre, me imagino, que no soy, pero me imagino, y también como profesional, de que ese niño se hable para poder comunicarse. Y esa presión, ese niño la siente. Pero si uno se pone a pensar en los niños pequeños cuando empiezan a hablar, el habla es muy divertido, ¿ok? Uno les canta, les hace muecas o sonidos cómicos o cosas así con la lengua, con la boca, y uno se divierte, se ríe y es más como una interacción social y una manera de divertirse que una necesidad para comunicarse. Entonces, cuando un niño va creciendo y no desarrolla el habla verbal, hay presión y esa presión hace que la comunicación no sea divertida. Y eso creo que es algo que tanto los padres como los terapeutas y los profesionales se olvidan al tratar de hacer terapia. Y lo que yo he visto en mis años de trabajo es que al usar un dispositivo, uno le quita esa presión y hace que la comunicación verbal se vuelva a ser divertida otra vez. Entonces, para mí, ese mito, por lo que yo he visto, no es verdad y también tenemos muchos, ¿cómo se dicen? Mucha data y muchos estudios que han hecho que dicen que no es así, pero se entiende el miedo, porque entiendo que al final del día lo que uno quiere es escuchar la voz de su hijo o de su hija. Así que con eso sigo con que mucha gente piensa que el dispositivo debería ser el último recurso que uno va. Eso no es así. Debería de ser el primero. Si uno está en terapia un año y medio, y ve que el niño no está progresando lo suficiente para poder comunicar lo mínimo,
ya debería de empezar con algún tipo de comunicación alternativa. Si no es un dispositivo, sean los famosos PEC que nosotros también usamos. El único problema con los PECs es que no hay ninguna emisión auditiva, entonces el niño ni siquiera, o sea, no solo el niño, pero también la persona con la que se está comunicando no puede escuchar lo que esa persona quiere y no le da algún tipo de seguimiento auditivo al niño para poder saber cuál es esa palabra verbalmente, que eso es lo que un dispositivo le da. El niño está constantemente escuchando estas palabras para que cuando el cerebro esté listo para producirla, la pueda producir. Pero ese mito de que debería de ser el último recurso, eso es un error. Yo he trabajado con niños que tienen 18 meses, 2 años, 3 años, con dispositivos y lo usan perfectamente. Para mí veo más progreso cuando se usa un dispositivo con un niño pequeño, tanto en la comunicación, o sea, del día a día, y en el desarrollo del habla verbal, en las dos. Cuanto más pequeño, más se desarrolla ese habla verbal, porque esa frustración se va como que va creciendo con los años, no le damos seguimiento a esa frustración. Se para ahí y el niño se puede sentir cómodo y libre de producir sonidos y eventualmente palabras, sabiendo que si necesita comunicarse con el dispositivo lo puede hacer. Claro. En tu práctica clínica, Dani, ¿has visto estudiantes con los que con los que has trabajado que hayan quizás empezado como no hablantes verbalmente y hayan usado dispositivos y que eventualmente van desarrollando el lenguaje? 100%. Sí, lo único que tengo que decir de eso es que no se puede decir que 100% de los niños van a poder desarrollar el habla verbal, pero los que yo he trabajado sí, gracias a todo el trabajo y seguimiento que le dan los padres y los terapeutas, he visto quizás no una comunicación 100% verbal todavía, pero sí un desarrollo muy grande de la comunicación verbal. No puedo decir que es solamente por el dispositivo, eso estaría mal. Yo siento que sí ayuda y que sí, como les dije, les quita esa frustración. Pero también lo que he visto que da mucho resultado es tener dos terapeutas del habla. Una que trabaja solamente con el dispositivo y puede entrenar a todo el equipo, y otra que trabaja en el desarrollo del habla verbalmente y el lenguaje. Sí, sí, lo mejor es tener como las dos partes, la terapeuta que trabaja el área verbal y la parte de que trabaja el dispositivo. Exactamente. Y bueno, el último mito que solamente lo voy a decir por si acaso es que los dispositivos no son solo para niños con autismo, pueden ser para niños que tienen apraxia que no tienen autismo, ¿ok? Hay niños que tienen apraxia sin autismo, pueden ser para adultos que tuvieron algún tipo de parálisis cerebral o algún otro tipo de enfermedad que afecta a los músculos orales o a la motricidad oral y no pueden comunicarse verbalmente también. Sí, sí, yo lo he visto también con la parálisis cerebral también, que personas que tuvieron un accidente lo puedan usar. Y es que es algo bonito, Dani, porque imagínate como el ejemplo ese de que le pones un tape a una persona y que no sea capaz de comunicarse, o sea, lo frustrante que debe ser para ese niño, para ese adolescente, ese adulto, el no poder comunicarse. ¿Cuál es la diferencia, Dani, de que habías comentado sobre los PECs y un dispositivo de AI? ¿Cuál es la Bueno, diferencia entre los dos? un PEC es un tipo de comunicación alternativa, lo Mm. que no es aumentativa. Ah, No hay sonido, son imágenes que se ponen en un libro y deberían de estar categorizadas por vocabulario, o sea, todas las comidas juntas, los juguetes juntos, cosas así, y se deberían de dejar las imágenes en la misma sección, no se debería de mover. La idea de PECS es que es una manera de introducir un tipo de comunicación alternativa al principio para ver si se le puede enseñar ese intercambio que es necesario para comunicarse. O sea, el niño o la persona que se está queriendo comunicar te da algo y vos le das algo en retorno. O sea, esa interacción, ¿ok? Es lo que se enseña al principio, que es la comunicación. Cuando un bebé dice leche, se le da leche.
Cuando mi bebé dice upa, se le levanta. Entonces, esa interacción se usa en los PECs tanto como un dispositivo para enseñar. La diferencia es que los PECs no tienen, o sea, no tienen audio, no tienen sonido, no van a decir la palabra por sí misma. No es una computadora, ningún tipo de nada tecnológico. Es más fácil para usar y obviamente es más barato, entonces se empieza con eso. Cada niño debería tener un libro de PECs de por sí mismo, no se pueden compartir. Tiene un límite en el vocabulario, o sea, no se pueden tener tantas imágenes o fotos de PECs en un libro, porque no hay espacio. Entonces, limita el vocabulario de ese niño. Además que si uno se pone a pensar en el desarrollo típico del vocabulario de un niño de 1 año a 5 años, la cantidad de vocabulario que se va aprendiendo, porque en principio son 2 o 3, 5 palabras hasta 18 meses, pero después sube 100, 500, 1000, ¿ok? Entonces, un libro no puede aguantar tantas palabras. Primero. Segundo, que un libro te limita a que la persona que se está queriendo comunicar tiene que estar directamente adelante o enfrente de la persona con la que se está comunicando para que le puedan entender porque no hay sonido con los PECs. Entonces, no es que pueda apretar un botón y esa palabra se dice y la mamá que está en la cocina le va a escuchar. Entonces, para niños que no pueden caminar bien o que no pueden, ahí se limita también. Y para el desarrollo del habla y los sonidos y todo eso, el problema es que el audio feedback, como se dice, o ese sonido auditivo que no tienen los PECs, hace que ese niño no esté escuchando constantemente cuál es la palabra que está queriendo decir o comunicar, digamos. Entonces, a mí me encantan los PECs, los uso mucho. Lo que puedo recomendar es que si los profesionales que los están usando no han sido entrenados en el curso de PECs, no deberían de estar enseñándolos porque no lo están enseñando bien. Y esto lo digo porque lo hice yo también. Los usaba antes de tomar esos cursos y los estaba usando mal. Y yo pensaba que no funcionaban, que no eran buenos, y la verdad es que era que yo no sabía usarlos y no sabía enseñarlos. Cuando tomé ese curso, cambió todo. Los niños empezaron a usarlo, empezaron a responder. Era otro tipo de manera de enseñar. Y lo lindo de los PECs es que fue creado por una terapeuta de speech, del habla, o sea, y una de ABA. Así que se combinan las dos pasiones mías en un programa. Así que por eso sí, de verdad me gustan, pero entiendo que tiene un límite. Claro. Así que eso es ahí. Y los dispositivos también tienen sus límites en el sentido que al ser iPads, tabletas o lo que sea, uno, que los niños a veces lo quieren usar para jugar y no se puede. Pero entiendo que un niño en un parque, subiéndose, trepándose, es más difícil llevar eso encima para poder comunicarse con otro niño que esté jugando. Entonces, en ese sentido, sí tiende a ser un poquito difícil, ¿ok? Por eso es tan importante que la terapeuta de speech que esté haciendo la evaluación tome todo eso en consideración cuando esté buscando qué dispositivo es el mejor para ese niño. Claro. Y a la hora de que supongamos que ya la terapeuta evaluó y seleccionó el dispositivo que usar el niño, en tu experiencia, ¿cómo se debería usar de la mejor manera un dispositivo aumentativo y alternativo? ¿Cómo enseñarlo, me decís? ¿Cómo usarlo que le pueda sacar como la manera correcta de usar el dispositivo? Porque me imagino que hay errores, como lo mismo que pasó con PEX, ¿no? Que si uno no lo Sí. sabe implementar, debe pasar con los dispositivos también. Sí, ok. Un dispositivo es una herramienta para la comunicación, ¿ok? No solo para pedir cosas, pero para comunicarse en todos tipos. Pedir algo, decir qué es lo que no querés, que es un tipo de comunicación muy importante y algo que los niños chiquitos aprenden muchísimo antes a pedir cosas a veces, el no. Em, y también se debería de usar para minimizar esa frustración que existe por la falta de comunicación. ¿Ok? Y también se debería usar para ayudar a construir lenguaje y gramática para ese niño, ¿ok? Y a la misma vez, al tener esa función auditiva, ayuda al desarrollo del habla, ¿ok? La idea es que
uno va a enseñarle todos tipos de palabras en el dispositivo. Normalmente un dispositivo tiene una página home, como le dicen, la página principal del dispositivo, ¿ok? Que tiene palabras que son las que más se usan diariamente. ¿Ok? Y uno piensa que esas palabras deberían de ser objetos o cosas. En realidad no. Muchas de esas palabras son o pronombres o preposiciones como arriba, abajo, parar, seguir, cosas así. Y también tiene otros botones, opciones para categorías como comidas, bebidas, jugar, cosas así. Pero en esa página principal hay muchos verbos, pronombres, preposiciones, como dije, cosas que los niños chiquitos usan. Entonces, el primer error que la gente comete es que, ok, hacen la evaluación, el seguro les cubre el dispositivo, llega el dispositivo a la casa y no lo programan. La página principal no se debería de tocar, no se debería cambiar, eso se queda así. ¿Por qué? Porque la terapeuta de speech eligió no solamente un programa, porque hay diferentes compañías con diferentes programas, eligió un programa, pero también eligió un tamaño de vocabulario para ese niño. Un ejemplo es que yo siempre elijo para muchos niños es un vocabulario de 60 imágenes a la vez en cada página que ese niño va a usar. ¿Ok? Ese es normalmente el que yo uso para empezar hasta con niños de 18 meses o 2 años, porque ese dispositivo va a vivir con ese niño mínimo 5 años. Después de 5 años, el seguro puede cubrir un seguimiento con otro tipo de dispositivo que sea más avanzado porque el niño va creciendo. Entonces, uno tiene que entender que ese dispositivo es algo que ese niño tiene que usar por 5 años y tiene que poder crecer con él. Además de eso, limitarle el vocabulario es lo peor que uno puede hacer. Como dijiste, uno le pone cinta en la boca a un niño, no se puede comunicar y lo peor es que muchos de los niños con los que trabajamos tengan 3 años, 5 años o 10 años, no todos saben escribir. Nosotros podríamos escribir para comunicarnos, pero ellos no. Entonces es peor. Así que limitar ese vocabulario es lo peor. Pero la página principal no se debería de tocar, pero sí los grupos o los folders, ¿ok? Uno toca un botón de comida, ese botón se abre a una página que tiene diferentes tipos de selecciones para el almuerzo, para el desayuno, para el snack, para lo que sea. Entonces, ahí es donde uno va a programarlo para que el dispositivo sea como más específico para las necesidades o las preferencias de ese niño. ¿Ok? Otra cosa que yo siempre recomiendo es que no borren o no quiten comidas o opciones en ciertos folders o páginas em, que los niños no usan. ¿Por qué? Muchos padres me dicen, ay, no, tengo que sacar el botón que dice almendras o peanuts porque es alérgico. No lo quites, porque ese niño tiene que poder decir, no puedo comer almendras. Y al quitarlo, porque uno dice no lo va a tener que pedir o no quiero que lo pida, le quita la oportunidad de poder comunicarse qué es lo que no puede comer cuando sea más grande. ¿Ok? Wow, qué interesante, sí. Es verdad. Otra cosa que pasa también es que cosas que los niños no usan las borran como juguetes, pero hay veces que no solo puede ser algo que le guste en un futuro, pero también si están leyendo una historia en la escuela, si está con otro niño, le quiere preguntar algo sobre el juguete que ese niño tiene, si uno borra esas cosas, le quita ese vocabulario. Así que traten lo más posible de no quitar esos botones. Pero ese es uno de los primeros errores, es no programar el device con la información del niño, la edad, el cumpleaños, el nombre, las preferencias, todo eso. Así que eso es el número uno. El dos es la expectativa que el niño va a usar o va a aprender a usar el dispositivo sin que se lo enseñe. Muchas veces los padres me dicen, yo lo pongo ahí, pero el niño no me pide nada. Y mi respuesta muchas veces es que se pongan a pensar en otros niños y en cómo se desarrolla esa comunicación. Y la verdad es que muchos padres, si uno se pone a pensar cuántas veces esos padres repiten la misma palabra, mamá, mamá, y se van tocando a ellos mismos, papá, papá, 1000 veces antes de que ese niño diga mamá o papá. Esto es lo mismo, pero la diferencia es que como es algún tipo de electrónico, uno se olvida. Entonces, así como uno le da un tipo de enseñanza diciéndole las palabras, siguiendo
o sea, ese seguimiento de mamá, mamá, papá, papá, leche, upa, todo el tiempo es lo mismo con el device. Entonces, siempre les recomiendo a mis terapeutas, a los padres, que es como aprender un idioma extranjero, ¿ok? Hay que memorizarse dónde están todos los botones, dónde están todos los grupos, o sea, las categorías, las cosas, dónde están las comidas, dónde está todo. Porque así como uno va a hablarle verbalmente al niño, a la misma vez va a empezar a apretar botones. Hola, y apretar el botón de hola. ¿Cómo estás? Si el niño contesta, uno puede contestar, yo estoy, vas apretando los botones, feliz o cansada o triste o lo que sea. Y va uno dándole esa enseñanza usándolo uno mismo para comunicarse, ¿ok? Por ejemplo, si estás jugando con un juguete, algo que hay que empujar, ¿ok? Que vamos a empujar y se aprieta el botón de empujar. Vamos a empujar rápido o lento, ¿ok? Cosas así. Esas palabras uno va enseñando haciéndolo uno mismo, dándole como uno tiene que ser como un modelo del uso de el dispositivo. Ese es otro error que veo muchas veces que los terapeutas cometen, los padres. Hay que enseñar tanto el dispositivo como el habla como el comportamiento. Todo eso hay que enseñarlo. Y la otra cosa que también yo siempre hablo es la motivación. Mucha gente se olvida de capturar la motivación o establecer motivación con lo que uno está haciendo con el device. Es muy fácil capturar motivación cuando se trata de los mandos o mans que se dicen en ABA o las cosas que los niños quieren pedir, porque obviamente es algo que uno quiere, que está deseando. Entonces esa motivación existe. Pero también existe mucha motivación en el sentido de, como dijiste, el rechazo de las cosas. Cuando un niño no quiere algo, también hay motivación ahí. Enseñarle a decir, no, necesito un minuto, por favor, déjame tranquilo. Todas esas cosas, esa es una manera de comunicarse y que crea mucha frustración. Y esa frustración es motivación. ¿Ok? No digo que vayas a frustrar a un niño a propósito, pero que sí entiendas cómo identificar ese momento y usarlo para enseñar, ¿ok? Y también crear motivación en una rutina de jugar, ¿no es cierto? De juego. Uno está jugando con un carro, con una pelota, con burbujas o lo que sea. Uno puede crear motivación porque uno puede hacer que ese niño tenga que acceder a lo que están jugando o al juego con uno mismo. Entonces, te tienen que pedir las cosas, no dejárselo ahí que el niño juegue solo y que uno esté ahí mirando, ¿no es cierto? Que el niño tenga que pedirle, por ejemplo, que sople más burbujas, que prenda el set de los carros o que le cambie la batería o que, no sé, mil cosas que puede crear una motivación haciendo que ese niño no tenga acceso, o sea, directamente al juego, sino que indirectamente por uno, que tenga que acceder a ese juego con uno comunicándose, hablando y jugando juntos. Esa motivación es lo que hace no solamente que el niño quiera comunicarse, que quiera usar el dispositivo, pero que también aprenda. Porque nosotros, la verdad, si uno se pone a pensar, los maestros que nos enseñaron, las personas que dejaron algún tipo de enseñanza en nosotros, siempre fue por algún tipo de emoción, sea diversión, felicidad, tristeza a veces también. Esos tipos de momentos son los que más nos enseñan. Entonces hay que tratar de crear esa motivación para que ese niño sienta esa felicidad, esa energía, esas ganas o ese deseo de comunicarse. Y ahí es donde el aprendizaje de verdad se empieza a aparecer. Así que eso es otro error que he visto. Eh, Después hay errores que a veces pasan por miedo. Por ejemplo, he escuchado muchos padres y hasta terapeutas que dicen que el niño está listo para usar un dispositivo. La realidad es que no hay que esperar a que un niño demuestre algún tipo de preparación o disposición antes de usar el dispositivo. Sí hay algunas habilidades que tiene que tener, como por ejemplo poder usar el dedo para elegir un botón, como entender el intercambio de que para obtener algo lo tienen que pedir, siendo apretando un botón, dándote una foto de un peg o haciendo un sonido o lo que sea.
Pero esas cositas se pueden enseñar muy fácilmente y hasta con el device. Y también hay muchas adaptaciones a los dispositivos que ayudan. Si un niño no sabe usar un dedito solito para poder elegir un botón y quizás los otros dedos no sabe cerrar bien las manos y los otros dedos tocan los botones, hay como, le dicen en inglés un key guard, que es un pedacito de plástico que se pone encima del device para que sea más fácil para que esos botones que tienen que apretar estén como separados para no apretar más de uno a la vez. O sea que hay cosas que uno puede usar para ayudar a ese niño que quizás no tiene 100% todas las habilidades, digamos. Por eso es que digo, no hay un momento específico que uno diga, ok, está listo. Simplemente hay que empezar. Y cuanto más pequeño, mejor, porque sí, yo siento y lo que he visto, lo que me ha enseñado mi práctica es que cuanto más pequeño se introduce a algún tipo de comunicación, menos frustración se va a crear en ese niño. Cuanto más años esa persona, ese niño, ese individuo está sin poder comunicarse, más frustración. Y también digamos que hay un tipo de, como que se siente que sus palabras, su voz no es importante. Y esa mentalidad que se va creando es difícil de cambiar cuanto más grande y más tiempo sin comunicación existe. Y esa motivación se va perdiendo también. Entonces, para mí, no hay que esperar. Cuanto más pequeño o más pronto posible se pueda introducir, háganlo. Porque la verdad es que también están ayudando a que le quiten esa frustración y quizás se pueda empezar a desarrollar esa comunicación verbal que tanto están deseando. No, y la comunicación es un derecho y que necesita todo ser humano, independientemente de su diagnóstico. Es un derecho poder comunicarse, expresarse lo que siente y de eso de que uno siempre ve, como por redes, ¿no? Los quotes que uno ve que aunque una persona no hable con palabras, no significa que no tenga nada que decir. O sea, Ujú. tienen que decir mucho, son personas que también sienten, tienen sentimientos, prefieren cosas, no prefieren ciertas cosas, entonces necesitan el poder tener una herramienta que lo puedan expresar, ¿no? Aunque no pueda ser por palabras. Sí, y la verdad es que uno le quita la oportunidad a esa persona de enseñar toda la información que tienen en la cabeza, todo lo que saben hacer por no poder comunicarse. Y muchas veces la gente piensa que al no poder hablar, eso quiere decir que la inteligencia es baja, pero eso no es así. Desafortunadamente, muchas personas que no pueden hablar simplemente no pueden hablar porque su cuerpo no les deja, pero eso no quiere decir que su inteligencia no sea alta. Tengo muchos niños que usan dispositivos que están empezando a hablar y están haciendo matemática a la par con su grado y cosas así que uno nunca se hubiese imaginado, pero al poder comunicarse en contestar y también pueden formular oraciones y decir cosas que de verdad te tocan emocionalmente porque te das cuenta que tienen algo que decir. Tengo un niño que usa un dispositivo que les voy a contar para que entiendan, que en la clase de kindergarten primer grado, está mezclada, estaban haciendo algo por el día de Martin Luther King y tenían que hacer como un escrito que decía, yo tengo un sueño que algún día, como él dijo, ¿no es cierto? Y les daban como un menú de opciones, de frases que podían usar. Y se las leían todas y ellos tenían que elegir. Y la que él eligió por tener la opción, aunque no podía hablar, fue la que decía de que todos los niños se van a querer y a entender, algo así. Entonces, eso a mí me dejó tan fría porque si a él no le hubieran dado esas opciones de elegir de 20 frases, no eran tres, y esa es la que él eligió, que él debe sentirse como que a él lo rechazan tanto por no poder comunicarse. Y al poder decir eso con todas esas opciones, imagínense lo que él pueda poder decir con un dispositivo que las opciones son ilimitadas. Entonces, para mí no poder o sea, darle la oportunidad a esa persona a poder comunicarse así, para mí es lo mejor. Sí, es bien bonito y le mejora su calidad de vida. O sea, ese niño que estamos viendo hoy va a ser un adulto, va a ser un adolescente y que va a estar constantemente cambiando con sus gustos, sus cosas. Entonces, pues sí, debe ser muy bonito, Dani, poderle dar voz a un niño que quizás antes no lo tenía. Sí. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido con los padres también? Porque me imagino que también al principio debe ser difícil para un padre como que
aceptar o darle un dispositivo, y me imagino tú que has visto como esa evolución en los niños al final del día, cuánto mejoran. Sí, en realidad he tenido diferentes experiencias. Tengo padres que me dicen, no me importa cómo, quiero saber lo que tiene que decir mi hijo, así que vamos adelante con esto, sigamos. Y he tenido otros padres que no, que tienen miedo. Y la verdad es que uno tiene que tener paciencia, porque primero que uno, yo no soy mamá, así que em, no sé lo que es tener un sueño para un niño que uno vio crecer y enterarse que ese sueño tiene que cambiar. Así que no sé lo que se siente eso, pero entiendo que no es fácil y que si para uno cambiar nuestros propios sueños, adaptarlos, es difícil, me imagino que para un padre mucho más. Pero muchas veces lo que yo trato de explicarle a los padres que están como que me los rechazan un poco más es lo siguiente. Un dispositivo no quiere decir que tu hijo o tu hija no va a hablar verbalmente. Un dispositivo sí quiere decir que tu hijo o tu hija va a poder comunicarse. Ahora, que va a poder decir lo que le gusta, lo que no le gusta, si algo pasó en la escuela que no le gustó, si alguien lo lastimó, si alguien hizo algo que le hizo sentir mal, si tuvo una experiencia linda en su vida que le gustó, cómo le fue su día, y millones de otras cosas más que quizás verbalmente en este momento no puedes decir y uno no sabe cuándo lo va a poder decir. Entonces le estamos dando una oportunidad a tu hijo a que pueda compartir su vida en la escuela y en otros lugares donde no están con ustedes. Y para mí eso es más importante que cualquier otra cosa. Y eso no quiere decir que el habla verbal no es importante. Siempre lo va a ser. Pero el poder decirle a tu mamá o a tu papá que te sentís mal, que algo te duele, que en la escuela alguien te empujó o lo que sea, eso es algo que no se puede, o sea, no tiene precio. Entonces, trato de enseñarles esa parte y también trato de enseñarles de que desafortunadamente, por el ciclo de la vida, nuestros padres no van a estar con nosotros siempre. Y uno nunca sabe cuándo ese momento va a llegar. Y con un niño que no se puede comunicar, eso es algo que es muy difícil de aceptar como padre, me imagino, no lo sé. Pero también que tiene mucho miedo, ¿no? Un padre, me imagino que hay mucho miedo en pensar que algún día no va a estar ahí cuidando a ese hijo que no se puede comunicar. Entonces, si podemos darle una manera de comunicarse, lo estamos preparando para ese día que va a llegar algún día, inevitablemente, aunque no quiera o no, y podemos darle también esa tranquilidad a los padres que saben que si ellos no están, sus hijos van a poder comunicarse con quien sea. Entonces, eso es lo que trato de explicarles. Obviamente siempre les doy a entender que la decisión es de ellos y que si de verdad dicen que no, uno lo va a respetar, no importa, pero que no estaría haciendo mi trabajo si yo no les doy esa perspectiva de por qué para mí es tan importante que sus hijos o su hijo, su hija, quien sea, usen un dispositivo para comunicarse. No es fácil, hay veces que es una conversación que hay que tenerlas muchas veces y hay que tener mucha paciencia. Hay veces que es una conversación que los padres empiezan y que lo quieren y que están listos y dispuestos. Em, Creo que también todo depende de la manera en que uno mira las cosas y creo que todo cambia cuando los padres ven que sus hijos pueden comunicarse, no tanto cuando piden algo que quieren, como comida o un juguete, pero más cuando piden algo más abstracto. Por ejemplo, otro ejemplo que te puedo dar es una niña con la que trabajamos, que hace años que la tenemos con nosotros, tenemos un dispositivo. Y la acaba de dejar su menstruación. Así que, imagínate, ella desafortunadamente, aunque sí dice palabras, no es tan verbal como nos gustaría. Así que sí usa más el dispositivo, pero este mes, literalmente hace un par de días, una semana, le puedo decir a la mamá, me duele el estómago, medicina. Así se lo dijo, en inglés. Belly hurts medicine.
y pude decirle a la mamá que estaba teniendo dolor por su menstruación y que por favor le dé su medicina. Que Wow. para mí eso es lo mejor que pude haber escuchado en mi vida, porque sin ese dispositivo esa niña estaría o llorando o teniendo un meltdown, como les decimos nosotros en inglés, o mil otras cosas por no poder decir que tiene dolor. Exacto. Así que eso para mí es muchísimo más valioso, o sea, importante más que me diga que quiere comerse un cookie. Y ahí es donde yo hablo de esos errores de limitar el uso del dispositivo a solo los mandos o mans, como le dicen en ABA, o a pedir cosas que quieren. Sí, eso es importante, pero hay otras cosas que son muchísimo más importantes que eso y que no nos podemos olvidar. Así mismo. No, y sobre todo cuando se trata del autismo, por ejemplo, que sabemos que muchos niños tienen como otros problemas médicos, problemas gastrointestinales, problemas inmunológicos, el poder que ellos comuniquen qué es lo que exactamente les duele. O sea, imagínate el nivel de frustración, como vemos muchos niños que tienen self-injurious behavior, que se dan en la cabecita. Imagínate el nivel de dolor que pueden tener, ¿no? De esa misma frustración, de no saber cómo poder comunicarlo. So, qué bonito que esa niña, ¿sabe? Ella solita ya pueda ser capaz de expresar, ¿no? Me duele esto, por favor. Sí, en ese mismo ejemplo, tuve un caso cuando recién empecé como analista, que todavía no sabía mucho de los dispositivos, de un niño que se da fuerte, muy fuerte, tenía un casco, tenía de todo porque no paraba. Si no me acuerdo mal, pasó un año antes de que se dieron cuenta que la razón por la cual se estaba pegando era porque tenía gastritis tan severa que tenía todo quemado adentro. Wow. Y solo hablar de eso me llena los ojos como porque si a ese niño le hubiésemos dado, y yo digo hubiésemos porque yo era parte de su equipo, alguna manera de comunicarse, quizás ese comportamiento no se hubiese puesto tan severo como se puso. Y creo que esos son los casos que a mí más me ayudaron a ver la necesidad de usar estos dispositivos y tratar de ser el medio que ayuda a comunicarse a los mundos de terapia, de speech, de ABA y a los padres, a las escuelas, porque no hay tanta información ni tanto apoyo en este sistema, digamos, de comunicación como debería de haberlo, porque es algo muy importante. Ujú. Sí, más allá, como tú dices, más allá de pedir una cookie, ¿no? O pedir lo que quieren comer, esos detalles, ¿no? El poder expresarse qué le duele, dónde le duele y lo que comentaba sobre el futuro, ¿no? Obviamente los papás no van a estar para siempre y que ese niño pueda comunicarse con otra persona que lo pueda entender. So, va más allá, ¿no? De lo que es Sí. poder decir, dame esto o no quiero esto, sino que se pueda generalizar con otras personas y hablar sobre otras cosas también. Sí, y también darles un sentido de autonomía, de independencia, de que me puedo cuidar solo y no siempre dependiendo de alguien. Y en ese sentido, me acabo de acordar de otro error que he visto mucho, que es cuando los terapeutas o los padres usan mucha asistencia física para enseñar o hand over hand, como le dicen en inglés en ABA, para enseñar a usar el dispositivo. Em, Eso crea mucha dependencia de que si quiero algo, la única manera de pedirla es que alguien me ayude o me guíe a usarlo. Y también en muchos casos crea rechazo, porque es algo que uno le está forzando a una persona o a un niño a usar. Y en la historia de los seres humanos, cuando forzar a alguien a hacer algo ha funcionado en que ese comportamiento o ese hábito se cree o se haga algo que esa persona quiera hacer. Y la realidad de los dispositivos es que tiene que ser algo que ese niño o esa persona quiera usar. Entonces, forzarlo a usarlo o usar mucha asistencia física nunca va a ser una manera para enseñar el uso del dispositivo. Como dije al principio, enseñándole uno mismo, usándolo, ¿ok? Como haciéndole modelaje de así es como se pide esto, así, y usándolo naturalmente en el entorno en que uno está, es la mejor manera de enseñar. Porque eso de hand over hand y forzar es más para el ego de la persona que está enseñando que para el uso del niño que está teniendo que aprender. Así que eso también era algo que acabo de acordarme que es muy tan importante como el resto de las cosas porque
he visto muchos padres que también vienen y me dicen, no, intentamos usar un dispositivo, pero el niño no lo quiso usar. Y cuando empiezo a preguntar de las otras terapias, de cómo lo usaron, muchas veces era así. Y es por eso que esa persona lo está rechazando. Entonces ahí es donde hablamos la motivación, la diversión, hacer todo que sea, si no es divertido, porque entiendo que no todo en la vida es divertido, pero sí motivación. Que hay que crear algún tipo de motivación, sea natural, si el niño ya está frustrado, sea que uno lo está creando, sea que capturar el interés de esa persona, tanto de los niños como los padres. Porque si uno le enseña a ese niño a decirle I love you, o te quiero, o te amo, a su papá con el dispositivo, eso va a ser algo que le va a dar mucha motivación a ese papá para querer usar ese dispositivo, ¿ok? Y otra cosa que quiero decirle a mis familias hispanas es que estos dispositivos también se pueden usar en español. El vocabulario que viene, la terapeuta de speech puede pedir que el vocabulario venga en español y en inglés. Entonces, en la página principal, bueno, en realidad no se pone en la principal, pero en alguna de los otros grupos de las páginas que están ahí, se puede poner un botón que diga español. Entonces, se puede cambiar el idioma inmediatamente en el uso de español a inglés. Así Ah, que eso también crea motivación porque se puede no solo comunicar con mamá y papá, pero también con abuelita, abuelito, con toda la familia, aunque no hablen inglés. Así que eso también quería decir porque mucha gente no sabe. Sí, sí, no, yo no sabía tampoco antes de la conferencia, así que qué bueno, ¿no? Porque sé que aquí, bueno, tú sabes, hay muchas familias hispanohablantes que igual, como tú dices, abuelito no habla inglés y que el niño también pueda comunicarse también con otros restos de la familia es importante también y motivador. Sí. Sí, la verdad que cuando me enseñaron eso, para mí fue algo que a todas mis familias que hablan español, aunque los padres hablen inglés, se los pido. Qué bien, qué bien. Wow, has hablado tantas cosas que son súper importantes. Otra cosa que tú hablabas, Dani, también es la importancia de que este dispositivo, una vez que se esté implementando, que lo lleven a todos los lugares. O sea, no es como que en la casa nada más, sino usarlo en todos lados y porque uno nunca sabe las oportunidades, ¿no? Esa motivación dónde va a estar. Entonces, Sí, y también es porque hay que entrenarlo en todos los entornos. ujú, Eh, mm, Como dije al principio, uno de los errores es pensar que el niño va a usar el dispositivo porque está ahí, porque está disponible. Y aunque se lo hayas enseñado en la casa, eso no quiere decir que lo vas a saber usar en la escuela, porque el vocabulario que se usa en la casa y en la escuela es diferente. Entonces, eso no, usarlo en un lugar no quiere decir que eso se va a generalizar. Número uno. Número dos, también es importante porque hay vocabulario que quizás no se ha podido enseñar porque no lo conoce. No es solo que no se use, porque quizás, por ejemplo, en la escuela un niño tiene que usar su lunchbox para ir a comer, pero en la casa no. En la casa es un plato, un tenedor, pero en la escuela usa un lunchbox o un lunch tray donde se pone la comida si compran la comida en la escuela. Entonces, ese vocabulario es muy particular para la escuela. Un lunch tray, por ejemplo, no, ese vocabulario se le puede solo enseñar en la escuela y es posible que ese niño no solo no sepa usarlo porque no lo ha usado, pero no sepa que un lunch tray se dice así, que ese es el nombre de ese objeto. Entonces, no solo enseñar el uso del dispositivo en el entorno, pero vocabulario que pertenece solo en ese entorno. Entonces es muy importante llevarlo a todos lados. No solo por eso, pero además porque al no llevarlo, uno está haciendo lo que dijiste al principio, Mari, que es le estamos poniendo cinta en la boca a un niño y ahora no se puede comunicar. Por eso que es muy importante enseñarle a ese niño a siempre que se va de un cuarto a otro o de un lugar a otro, que se lleve el dispositivo él mismo. Muchos vienen con una cinta, como un strap, para poder colgárselo, o tienen una manija. Entonces, eso es parte de la enseñanza, ir a buscar el dispositivo y agarrarlo para poder llevárselo a donde sea que tienen que ir. Esa parte es parte de la enseñanza del uso, así como que ellos eventualmente, dependiendo de la edad, aprendan a cargarlo ellos mismos, identificar si necesita cargarse y cargarlo, em, si hay que hacer algún tipo de update, ¿no es cierto?, al sistema. Eventualmente, cuando son más grandes, también se enseña eso.
y muchas otras cosas que pertenecen solo al device, eso también hay que enseñarlo. Pero entiendo que como padre uno tiene que pensar en 50.000 cosas cada vez que uno tiene que salir y preparar bolsos para todo. Así que eso es también algo, la responsabilidad de la persona que está usando el dispositivo, del niño o el adulto o el teenager que lo esté usando, enseñarles a ir a buscarlo y llevárselo así como uno se pone sus zapatos, su ropa, su cartera, lo que sea. Sí, como enseñarlo desde chiquitico, como que esto es responsabilidad tuya. Ujú. Como que no sea el papá el que esté cargando todo el tiempo el dispositivo, llevándolo a los lugares, sino que él desde chiquitico tenga como esa responsabilidad. Sí, y en realidad la idea es entrenarlos a que lo vean al dispositivo como que es parte de ellos. Y hay muchos dispositivos también que tienen la opción de que el niño se cuelgue el speaker como con también como una cinta en su cuello. Lo tienen colgando ahí como para que la voz salga desde el cuerpo del niño en vez del dispositivo. Yo no lo he usado así, pero es una opción que está disponible con muchos dispositivos. Pero esa es la idea, que ellos sientan como que el dispositivo es parte de ellos. Claro. Y ya casi para concluir, quería, Dani, se me vino a la mente ahora y quería preguntarte a ti como terapeuta de lenguaje, en cuanto a la inteligencia artificial, ¿sientes como que va a cambiar eventualmente el uso de los dispositivos? No sé, algo por ahí, la mezcla de ambos. Puede ser, puede ser. Por ahora, lo más avanzado que yo he visto es el uso de los dispositivos con lo que dicen en inglés eye gaze, que es con los ojos, o sea, es tener la opción de poder elegir el botón en el dispositivo usando los ojos en vez del dedo, ¿verdad? Eso se usa más con los niños o las personas que tienen parálisis física, sea por parálisis cerebral o por algún tipo de, como dijiste, si tuvieron algún tipo de accidente o algo así, em, normalmente se usa eso. O sea que eso es diferente porque los dispositivos se tienen que poder poner en una silla de ruedas y también tiene que venir algo que les aguante la cabeza para poder mantener la cabeza en lugar porque no se puede mover, para que solo se vean los ojos y programan al dispositivo a que aprenda a leer la visión de los ojos, o sea, el movimiento de los ojos, que para mí eso es wow. Así que me imagino que sí, que con el desarrollo de la inteligencia artificial, supongo que van a poder conectar otras partes del cuerpo con los dispositivos, me imagino. Me da un poco de miedo, no te voy a mentir, porque ya cuando llegamos a eso del cerebro y interacción con eso, es como que también uno tiene que poder mantener ciertas cosas privadas, ¿no? Pero bueno, sería muy interesante ver cómo sigue el desarrollo de todo esto. Por ahora no he visto muchas cosas sobre eso. Lo que sí he visto son avances, por ejemplo, como te digo, en poder tener diferentes idiomas en el device, poder tener, por ejemplo, keyboards para poder hacer typing y cosas así, porque eventualmente quizás la gente se quiere poder comunicar con escritura, o sea, por typing en vez de botones para elegir vocabulario y cosas así. Así que en ese sentido sí he visto avances, pero no tanto como AI todavía. Pero me imagino que sí. Eventualmente, quién sabe. Sí. Dani, para concluir, un último mensaje que te gustaría dejarle a las familias que nos estén escuchando el día de hoy. Creo que lo más importante de todo es entender que los dispositivos, aunque sean algo que son diferentes y quizás uno no tiene mucha información sobre ellos cuando está empezando y que hay mucho miedo alrededor de esas cosas, que no dejen de encontrar la manera de ayudar a que sus hijos avancen por miedo, porque creo que cuando uno hace las cosas por miedo es cuando uno de verdad comete los mayores errores, perdón, y que al final del día lo más importante es poder darles autonomía, esa independencia y algún tipo de voz, aunque no sea propia, a los hijos, a los niños con los que trabajamos o los hijos que tienen, para poder comunicarse, para poder hacerse entender y para de verdad demostrarle al mundo lo que saben, que muchísimas veces es mucho más de lo que el mundo piensa. Así que traten de verlo de esa manera y no como un enemigo, porque la verdad que las cosas que se pueden obtener con un dispositivo de comunicación son muy lindas.
Muchísimas gracias, mi querida Dani. Estoy segura que le va a ayudar mucho esta información a la familia, sobre todo a quitar como esos miedos que puedan haber por ahí. Entonces, estoy segura que les va a ser de mucho valor. Así que muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de hablar sobre este tema y lo que necesiten. Siempre estoy acá. Dani, también quería dejarles saber a las familias que a lo mejor no saben, que tú también tienes como una agencia de ABA y también de terapia de lenguaje. Si estás acá en la ciudad de Miami, pues bueno, Dani, además de ser terapeuta del habla y analista de conducta, pues también ofrece estos servicios. ¿Dónde te pueden encontrar, mi Dani? Pueden buscarnos por Instagram, pueden poner Fitting Pieces Therapy. Hoy también tenemos una página de web que es fittingpiecestx.com. Pueden buscarnos ahí, sería fittingpiecestx.com. O si ponen en Instagram el nombre de la compañía, también pueden buscarme ahí. O si ponen mi nombre, Daniela Morano, en Google, también pueden encontrar la página de web de la compañía. Así que pueden ver ahí algunas cosas sobre mí, leer un poquitito más de mis estudios y lo que he trabajado. Y en la página de Instagram pueden ver algunas cosas que hacemos con los niños y nuestra filosofía de terapia y cómo hacemos las cosas. Y los servicios que ofreces, Dani, es en Miami-Dade, el condado de Miami-Dade, Broward. Y es desde Homestead hasta Doral por ahora. Sí, hago consultas de AAC en Broward. Tengo alguna gente que voy a ver 1 o 2 veces por mes para hacer consultas, pero no doy seguimiento semanal porque sí me queda un poco lejos. Del terapia de speech en este momento no estoy dando tanto como más de AAC. Me contratan más para hacer las evaluaciones de los dispositivos, darle seguimiento a los grupos de ABA y a la otra terapeuta de speech que esté trabajando con el niño o ocupacional, o dándole seguimiento también a, por ejemplo, ¿cómo se dice? Las escuelas, también en las maestras. O sea, las escuelas también, das consultorías. Buenísimo. No, y que de pronto también hay alguna familia que quizás quiera tener como una evaluación para usar el dispositivo y a lo mejor en el lugar donde están no ofrecen como ese servicio. O sea, que también pueden contactarte a ti y los puedes hacer sin ningún problema. Sí. Bueno, Dani, muchísimas gracias.